Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión vamos a conversar con la ingeniera Gabriela Cabrera, quien nos va a hablar sobre cómo impulsar la inocuidad de los alimentos agrícolas. Gaby, primero que nada, muchísimas gracias. Te agradezco por el tiempo y la disposición para esta conversación. Gracias, Olmo. Gusto saludarte nuevamente. Bueno, antes de entrar en el tema, me gustaría que me platicaras un poco sobre ti. ¿Quién es Gabriela Cabrera? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas actualmente? Para poner en contexto a la audiencia. Sí, con mucho gusto, gracias. Bueno, pues como bien me presentas, Gabriela Cabrera, actualmente estoy colaborando en una empresa que se llama ProduceTeam. Nosotros somos comercializadores y pues nos dedicamos a brindar servicio a los agricultores mexicanos. La verdad es que tenemos 3 años que iniciamos este proyecto y pues ha crecido de una forma muy satisfactoria porque pues hemos tenido oportunidad de conocer muchos productores del país y bueno, nuestra misión es pues ser competitivos en el tema de servicios en general, ¿no? Del agro. Estamos comercializando productos como son tomates, pimientos morrón, calabacitas, pepinos y pues otras variedades de repente que hemos tenido oportunidad de incursionar, ¿no? Estoy a cargo del Departamento de Seguridad Alimentaria y pues bueno, ya tengo un poquito más de 10 años de experiencia en este ámbito. Soy ingeniero en procesos alimentarios y actualmente estoy cursando una especialidad en inocuidad de los alimentos ahí en la Facultad de Querétaro, ¿no? Y bueno, creo que eso es como en términos generales. Estamos a cargo de la parte de certificación de Primus GFS o Global Food Safety en los términos dependiendo de cada agricultor. También estamos revisando la parte de certificación orgánica, desde la parte agrícola, empaque y la parte comercial. Y pues estamos orientando a nuestros productores para todas las regulaciones que nos pide eh, nuestros clientes, ¿no? La parte comercial. Excelente. Gracias por esta introducción. Y bueno, ahora sí entremos en el tema. Tú que eres especialista en seguridad alimentaria, en la inocuidad de los alimentos, ¿tú cómo definirías inocuidad de los alimentos agrícolas y por qué sería la principal razón que tú dirías que es importante este tema? Sí, pues bueno, mira, fíjate que la teoría siempre nos dice que la inocuidad de los alimentos tiene que ser la seguridad de que los consumidores puedan comer los alimentos sin problema de enfermarse o problema alguno, ¿no? Mi punto de vista es que tiene que ser una cultura en el tema de consumo, porque creemos que los alimentos, por el simple hecho de ser alimentos, pues nos benefician. Y sobre todo si hablamos del tema de vegetales, creemos que pues es un tema saludable y que no va a causar ningún daño. De hecho, siempre te dicen que por ser más saludable come frutas y verduras, ¿no? Y no necesariamente, o sea, el tema de la inocuidad de los alimentos va más allá porque pues es un tema de salud, ¿no? Muchos vegetales que son producidos no tienen las medidas o los cuidados necesarios desde la parte de producción o su manejo, porque muchas veces en esta cadena pues puede haber muchos riesgos, ¿no? Y que cuando llega el consumidor, en lugar de ser saludable, que es lo que estamos esperando, pues puede causar riesgos a la salud. Entonces yo definiría que es una cultura de buenas prácticas en toda la cadena de los alimentos para que cuando llegue a cualquiera de los consumidores, que incluso somos nosotros mismos, no nos causa daños a nuestra salud. Excelente. Pues este tema siento que siempre ha sido importante, pero actualmente veo que todavía es más relevante en la agroindustria. En este momento, desde tu punto de vista, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrenta la agroindustria en términos de inocuidad de alimentos? Pues mira que en los últimos años se ha visto muy competitivo, pero los desafíos que he notado más
es que hay muchísima competitividad, pero desafortunadamente no entramos a profundidad a estos temas, ¿no? Es decir, hoy te puedes topar con grandes industrias que estamos en este sector, pero que solo los especialistas de inocuidad conocen del tema. Es decir, que su equipo de trabajo desconoce de todos los cuidados o no le da el mismo valor, ¿no? Lo que nosotros hemos pues formado y tratar de dar fuerza en nuestro equipo es que cada uno de los eslabones de esta cadena de servicios que estamos ofreciendo seamos partícipes de la seguridad de los alimentos, desde la parte del equipo de ventas, el equipo de logística, la parte de producción, porque todos somos importantes y todos sumamos en el resultado de la seguridad del alimento, ¿no? Desde la temperatura, el cómo produces, el cómo manipulas. Entonces, creo que ese es uno de los principales desafíos en la industria, que hoy los departamentos que colaboran desconocen del término de inocuidad, desconocen de los compromisos a los que tenemos que sujetarnos. Pues como bien lo dices, mucho se habla del tema, pero a veces falta esta profundidad y falta este completo entendimiento, ¿no? Yo siempre digo que la cuestión de inocuidad es quizá uno de los temas de los que yo menos sé y menos manejo, porque es algo muy especializado, hay normas, hay reglas, hay lineamientos bien específicos que que no te dan pie a una mala interpretación, pero que los tienes que conocer tal cual al pie de la letra, ¿no? Gaby, ustedes en Produce Team, ¿cuáles son las acciones específicas que realizan para garantizar la seguridad alimentaria en la parte de la cadena de suministro agrícola en la cual ustedes participan? Pues mira, parte de las políticas que hemos establecido es que cuando un agricultor tiene interés de iniciar una colaboración con nosotros como Produce Team, inicia un proceso de evaluación de proveedores. Quiere decir que nosotros necesitamos conocer su operación, conocer sus buenas prácticas, que cumpla con los lineamientos. También pedimos mucha transparencia, es decir, si hay algo en lo que el agricultor tenga debilidades en su tema productivo, en su tema de empaque, pues tenga la confianza de acercarse con nosotros y de permitirnos darles recomendaciones para que también se alineen, ¿no? Hay productores que han iniciado desde un nivel muy básico y que han avanzado sorprendentemente. O sea, la verdad es que son ejemplo de decir, qué padre, porque se han comprometido, han hecho todo lo que está en sus manos para mejorar ese tema y valoran el tema también de la inocuidad, tema de calidad. O sea, vamos vinculando todos estos temas. Particularmente la inocuidad, pues es como el primer eslabón de arranque, por decir, en qué nivel de cumplimiento se encuentran, vamos avanzando. Y pues son bienvenidos en el grupo, ¿no? Y vamos trabajando. Sin embargo, hay otros productores que desde un inicio ya cumplen con todos los requisitos y aún así pues vamos sumando experiencias, vamos compartiendo ahí temas de comunicación, tratamos de fortalecer mucho este tema de la comunicación justamente para que el agricultor se sienta con la confianza. Y pues bueno, es la manera en que también hay agricultores que nos han tenido que esperar un poquito y decir, ¿sabes qué? Mira, te hago recomendaciones, trabaja en ellas, cuando estés listo, entonces ya volvemos a retomar el tema porque todavía no están listos como en un tema de exportación, ¿no? Entonces, buscamos mucho entrenamiento, el concientizar a los agricultores y sobre todo ese compromiso de ambas partes, ¿no? Excelente. Oye, Gaby, cuando hablamos de seguridad alimentaria, un tema que me viene a mí mucho a la mente son los riesgos de la contaminación de los alimentos, que al final de cuentas son riesgos que están muy latentes y que como consumidores muchas veces nos olvidamos de que pueden llegar a ocurrir hasta que escuchamos que pasa algo, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, que es donde llevan como muy buena trazabilidad. De repente escuchamos que hay personas que están en el hospital enfermas porque consumieron un determinado alimento. En este sentido, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar para prevenir este tipo de riesgos de contaminación? Pues mira, el análisis de riesgos es de los primeros pasos que tenemos que hacer en la inocuidad de los alimentos. Partimos de ahí. De hecho,
Desde ese análisis partimos en determinar cuáles son las medidas de prevención, cuáles son las medidas de cada uno de los procedimientos, las frecuencias, etcétera, ¿no? Entonces, los riesgos asociados en el campo son muchísimos, porque realmente estamos en la agricultura. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando determinamos, no sé, por ejemplo, de los riesgos que pueden tener una amenaza a la salud, ¿no? Riesgos microbiológicos. Si nosotros determinamos que la fuente de agua no es confiable, tomamos medidas de cambiar de fuente de agua o establecer medidas de prevención para que la calidad del agua sea segura. Por ejemplo, otro riesgo de amenaza a la salud muy fuerte puede ser el tema de plaguicidas. Cuando esto sucede y vemos, ok, existe un riesgo, ¿cómo vamos a reducir la posibilidad de que contamine o que se vea excedido en las dosis, por ejemplo, de nuestros vegetales? Trabajamos mucho en la parte de listas de verificación, las regulaciones por legislación. Trabajamos los entrenamientos con las personas que están a cargo de los ranchos, y también hemos participado en entrenamientos inclusive con las personas que son los aplicadores de los plaguicidas en los campos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las estrategias que hemos decidido tomar, que es poder reducir la posibilidad, porque el riesgo siempre va a estar presente. Entonces, nuestra tarea es reducir la posibilidad de que eso suceda, ¿no? Y digo, la estrategia ha sido más de entrenamiento, concientización y sobre todo el seguimiento. Es súper importante que tengamos seguimiento pues del desarrollo y del aprendizaje del agricultor para saber cuál es la necesidad de seguir aprendiendo, ¿no? Entiendo que esto puede llegar a ser difícil a veces, Gaby, el estar en tu posición, en tu trabajo. Platicando yo con gente de inocuidad, me comentan que hacer bien su trabajo, de repente no se observa un resultado tangible y hacerlo mal es muy visible, ¿no? Entonces dicen, bueno, lo haces bien, todo marcha bien, nadie te llama, entonces lo estamos haciendo bien, pero no hay como este resultado que tú digas, wow, ¿no? Y en cambio, si lo haces mal o si hay un error, justamente una contaminación de un alimento, pues ahí viene un problema grave. En este sentido, también mencionaste el tema de la agroexportación. Entiendo que ustedes en Produce Team se dedican a este mercado y te lo pregunto porque al final de cuentas, entonces, tú estás trabajando con los lineamientos del otro mercado, que en este caso me imagino es Estados Unidos, ¿no? Así es. Estamos trabajando con los lineamientos principalmente de Estados Unidos y una parte de Canadá, pero nos regimos con la ley de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero sin duda es como tú dices, y yo creo que los colegas que te han dado esa opinión, estoy totalmente de acuerdo porque es un área muy poco tangible, ¿no? Sin embargo, para mí, siempre he dicho que la inocuidad de los alimentos es como tu seguro de vida. Entonces, lo tienes, lo empleas, cuidas que no suceda y el día que suceda, pues sabes cómo actuar, ¿no? Porque todo es prevención. En la inocuidad de los alimentos todo tiene que ser preventivo. Entonces, es la única manera en que yo puedo medir que todo está marchando bien, porque digo, bueno, no se ve, qué bueno, porque no se debe de ver, no debe haber un problema. El día que existe, tienes las herramientas, tienes el aprendizaje, tienes tus procedimientos para actuar y resolverlo. Pero yo por eso me siento tranquila. Digo, es un seguro que tengo, esperando nunca utilizarlo, y el día que lo necesite, pues tenemos las herramientas para estar ahí, ¿no? Y poder resolverlo. En el caso de Estados Unidos, recientemente hubo una actualización o la famosa ley FISMA que creo que involucra inocuidad de los alimentos y parece ser que por ahí he estado escuchando que esta ley se está manteniendo en constante actualización. No sé si nos puedas comentar de manera general qué implicó esta nueva ley y cuáles son los cambios, digamos, más importantes que se han realizado. Claro. Bueno, pues la ley FISMA, por parte de la regulación, es una ley que le llaman ley de modernización. Entonces, justamente se estableció porque se han detectado en esta parte de implementación de medidas como la de HACCP y entre otras, se han detectado partes que no han sido consideradas. Entonces, la ley de modernización lo que hace es que abarca mucho más y ahora, por ejemplo, para nosotros como comercializadores nos dice, antes el país tenía que preocuparse, y digo Estados Unidos es el tema porque nuestro mercado, el 90% se dirige hacia ese mercado, ¿no? Entonces,
es reconocer que el país tiene muy buen sistema de trazabilidad, tiene muy buen sistema, incluso hasta de sistemas tecnológicos. Entonces, es capaz, incluso las estadísticas y todos los temas que vamos a ver, siempre viene como de acuerdo a los registros de Estados Unidos, ¿no? Porque pues así es como lo han hecho y bastante bien. Entonces, de acuerdo a esos estadísticos y esos resultados a través de los años, la ley FISMA dice, ya no quiero preocuparme, o sea, yo como país ya no quiero preocuparme de las regulaciones y de poder estar midiendo el cumplimiento de las empresas, ¿no? Es decir, ya no quiero evaluar yo al agricultor. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora nosotros como comercializadores y como primer importador, digo, es la primer mano que recibe el producto que llega de México o de cualquier otro país, nos hace responsables y nos dice, tú tienes que evaluar a tus agricultores y tú respondes por ellos, ¿no? Es decir, que si antes, te estoy hablando, hace 10 años, existía una alerta en el supermercado, en compañía de la FDA, que es la organización que está como responsable, hacía la investigación, nos mandaban las alertas y pues encontrabas como el origen, y el origen eran unos cilantros de tal estado, etcétera. Bueno, ya actuaban sobre la responsabilidad de esa empresa, ¿no? Empresa mexicana. Hoy no, hoy dice, tú como comercializador evalúas tu producto, si algún riesgo llega a asociarse en el supermercado o hacia una amenaza a la salud, tú respondes por ellos, ¿sí? Entonces, eso nos obliga y pues sí, de cierta manera nos fortalece nuestras medidas de verificación con los agricultores y el estar dando seguimiento, porque no los puedes evaluar una vez, sino que tienes que estar pendiente con ellos sobre su comportamiento los 365 días del año, ¿no? Y cada embarque que cruza es estar con la tranquilidad y con la seguridad de que ese viaje fue evaluado, que esté cumpliendo con sus mecanismos. Por eso es muy importante desarrollar a los agricultores, porque tienes que confiar en que la operación diaria funciona y opera de tal manera como te lo marcan los lineamientos. Ya esta ley es muy buena porque ya no se queda únicamente con decir, ok, es una empresa que está certificada, aquí está su reporte de auditoría, aquí está su certificado y hasta ahí, ¿no? No, esta ley nos lleva a la operación diaria, ¿no? Decir, este agricultor es confiable, está trabajando de forma correcta, conoce las medidas de corrección. En caso de que haya un problema, te va a avisar y te va a notificar con tiempo y tú vas a tener los procedimientos y las herramientas para corregirlo, ¿no? Entonces, es una ley muy fuerte, muy ambiciosa, pero bueno, es algo que hemos tenido que aprender y llevado a la marcha, ¿no? Creo que hasta este momento, y corrígeme si me equivoco, México no cuenta con un sistema de trazabilidad de alimentos similar. Si es que no cuenta, ¿cuál sería tu opinión en lo que hace falta, respecto a lo que hace falta para poder implementar uno? Y no solamente para la producción nacional, que de repente yo digo, bueno, es que en Estados Unidos brincan alertas de contaminación de alimentos, pero en México yo nunca he visto una alerta de contaminación de alimentos y que le den seguimiento y estoy seguro que más de una persona termine en el hospital por alguna contaminación, pero no sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué crees que haga falta para en México tener algo similar? Creo que volvemos a que es un tema de cultura. Por ejemplo, creo que en México sí hay los sistemas de trazabilidad necesarios, sin embargo, no le damos el valor. Por ejemplo, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos porque en colaboración con la iniciativa privada y todos los supermercados, por ejemplo, valoran mucho el tema de la trazabilidad y de hecho también tenemos participación con ventas nacionales, trabajamos con supers aquí en el país y se mide de la misma manera, de hecho nos evalúan de la misma forma, nos piden todo el respaldo, seguros, etcétera. Sin embargo, creo que no tiene el mismo valor nosotros como consumidores, a diferencia de Estados Unidos. No creo que sea un tema más del país, sino como nosotros como consumidores. Insisto esto porque, por ejemplo, en Estados Unidos se encuentran estas bases de datos y reportes de enfermedades o hospitalizaciones incluso, porque los consumidores tienen la cultura de reportar, de notificar si se sintieron mal, si consumieron en un lugar, y eso les permite tener información y para crear estadísticos y para crear como los comportamientos de cuando ya hay una alerta, ¿no? Sin embargo, en México nos sentimos, en general, digo, no
no quiero especificar, pero digo, es como mi opinión general. En México nos sentimos mal, nos enfermamos no sé cuántas veces al año y pocas veces acudimos al sector médico, ¿no? Existe mucho, te duele el estómago, tal vez tienes diarrea, algún día tuviste vómito, muchas personas se automedican. Entonces, eso limita al país o al gobierno a poder tener estadísticos y poder dar seguimiento ante una alerta. Entonces, cuando existe una alerta es porque la empresa lo hizo de forma voluntaria y el COFEPRIS, en colaboración con esa empresa, pues hace la divulgación de la alerta y tratan de hacer recuperaciones de mercado, etcétera. Pero como dices, difícilmente va a haber un reporte de alimentos porque no existe esa cultura de notificar con tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros como consumidores desarrollamos esa cultura, desarrollamos el poder estar más pendiente y poder exigir, porque incluso, como decías, en tema de trazabilidad, si tú vas a un súper y tienes un problema, el súper tiene la capacidad de hacer la trazabilidad y encontrar al proveedor y pasarle el reclamo o la queja del cliente, ¿no? Pero si tú consumes sí, o sea, el consumidor normalmente, hace su despensa en un mercado o en una central de abastos, se pierde totalmente la trazabilidad. Entonces, si tú te enfermas eh, al haber consumido un alimento pues de este origen, nadie te va a responder, ¿no? O sea, nadie te va a dar como la seguridad de que te van a dar una solución o que van a atender la queja. Y muchas veces también es difícil como consumidor en México saber si fueron los tacos, el pozole, el mole de los 3 días pasados. No sabes exactamente qué te hizo daño y también por eso a veces ya incluso dices, bueno, ya vamos Lo a pasar limitas, ¿no? Sí, Sí. exactamente. Oye, Gaby, en esta cuestión, bueno, tú mencionaste algo muy importante. Los supermercados tienen los mecanismos para hacer la trazabilidad y ver dónde estuvo el problema, pero uno como consumidor aquí en México y bueno, no sé en Estados Unidos qué tanto, si tú vas al súper y quieres hacer una trazabilidad de dónde viene ese producto, cómo fue producido, qué pesticidas se utilizaron, es muy difícil, ¿no? O sea, ¿existe algún sistema? ¿Tú has visto que hay alguna nueva tecnología que vaya a permitir esto a los consumidores? ¿Ocurre en Estados Unidos? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Fíjate que hay iniciativas muy interesantes. Voy a investigarte y te lo comparto después, pero fíjate que hay unas plataformas, unas apps que han desarrollado en Estados Unidos los supermercados, muy interesantes porque tuve la oportunidad de verlo. Escaneas con el código QR y en ese momento tú puedes tener toda la información del harvest, ¿no? O sea, desde cuándo se cosechó, en qué rancho, qué día se empacó, por qué empresa, quién fue su distribuidor. O sea, está padrísima esa aplicación, pero se está desarrollando todavía, es un nicho muy pequeñito, pero la verdad es que con este desarrollo cultural que se está teniendo y la tendencia de mercado que es como el que el consumidor ya está más preocupado por lo que compra, por su alimentación, por su salud, yo creo que va a tener una muy fuerte demanda en los siguientes años. Interesante, sin duda. Ojalá que ese desarrollo pueda llegar pronto a nosotros los consumidores, porque realmente yo, por ejemplo, cuando voy al supermercado, al ser de la industria agrícola, pues veo los plátanos y digo, ¿de dónde vendrán? ¿Vendrán de algún estado de México o vendrán de Ecuador o vendrán del otro lado del mundo, ¿no? Y es difícil saberlo. Gaby, ya nos comentaste un poco sobre las regulaciones más importantes en materia de seguridad alimentaria en Estados Unidos, que está pues en esta parte la FDA, el USDA, pero en México, bueno, al producir nosotros en México, me imagino que también debemos de cumplir ciertas regulaciones, no sé si haya leyes específicas. ¿Cuáles son estas? Pues mira, principalmente el SENACICA establece lo que son las buenas prácticas de agricultura. Nosotros, dependiendo del sector en el que estemos implementando, pues estamos regidos, ¿no? La norma de consumo de alimentos o alimentos para consumo humano, todo se rige a través de las normas oficiales mexicanas. Y además tenemos que evaluar la potabilidad del agua que también está establecida en la norma oficial mexicana. Cada uno de los lineamientos se vigila. Por ejemplo, en el caso de los alimentos, trabajamos con la norma 251
y con la del agua trabajamos con la modificación de la 127, ¿no? Entonces, todas las regulaciones en el sector agro tienen una norma oficial mexicana con la que nos lleva de guía. Además, el gobierno ha establecido lo que son los sistemas de reducción de riesgos de contaminación, que es un programa nacional. Hace muchos años era voluntario, ahorita ya es un sistema de certificación para el sector agrícola. Entonces, creo que se han ido mejorando. Sin embargo, yo creo que falta mucho trabajo de parte del gobierno mexicano todavía por desarrollar. Hay muchas normas que tienen años sin haberse actualizado, por ejemplo, y esas normas ya no son, aunque las tienes que cumplir, de verdad dices, o sea, nos vemos en la necesidad de una actualización, y eso es algo que hemos buscado con gobierno. De pronto somos un poquito más inquietos en este ímpetu porque hemos buscado al gobierno y por ahí a los diferentes departamentos que están a cargo de esto y decirles, oye, hemos detectado esto, creemos que debería de ser actualizada esta norma o interpretamos que debería de ser de esta manera. Y la verdad es que han respondido bien. Todavía creo que no hemos llegado a los canales correctos, pero han respondido bien. Nos han autorizado incluso varias interpretaciones para auditorías y eso te queda un buen sabor de boca porque al menos pues ya estás haciendo la diferencia, ¿no? Pero sin duda creo que todavía falta mucho camino por parte de gobierno mexicano. Te digo, es llegar, seguir picando piedra, ¿no? Y seguir insistiendo porque pues al final somos agricultores, lo vivimos todos los días y sabemos cuáles son las necesidades y seguramente te digo, estas normas fueron actualizadas, no sé, en el año 94, en el año 97, donde dices, ya no son las mismas condiciones que lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Sí, no, y aparte el hecho de que una norma esté tan desactualizada, me imagino que en ciertos aspectos incluso puede poner en riesgo porque ya no cubre algunas cuestiones que ya se han visto en estas últimas décadas, ¿no? Sí, así es. O sea, por ejemplo, lo que platicábamos, ¿por qué existe la iniciativa de la ley FISMA, ¿no? Porque justamente encontraron esta necesidad donde no estaban cubriendo el total de los requisitos, tal vez, y incluso se ha hecho una nueva actualización de controles preventivos. Entonces, ¿por qué? Porque justamente lo que te platicaba, el sector agrícola tiene que trabajar con prevención. Yo creo que esa es la palabra clave para poder lograr la inocuidad de los alimentos. Todo un tema esto de la inocuidad de los alimentos. Gaby, muchísimas gracias por compartirnos parte de tus conocimientos y experiencias. Para finalizar, ¿algún comentario final que quieras compartir con la audiencia? Bueno, pues creo que este es un camino sin fin. O sea, es un aprendizaje cotidiano, es un aprendizaje cada día. A mí me encanta lo que hago, es un trabajo que me apasiona porque todos los días son distintos, todos los días te reta el tema de tener que solucionar nuevos temas, el tener que anticiparte con otros. La verdad es que el poderle brindar el conocimiento o las experiencias que hemos adquirido en este camino, porque pues seguimos aprendiendo todos los días, ¿no? Entonces, el poder compartir esta información y estas experiencias con los agricultores, el llevarlos a una mejora en sus negocios. Ya te digo, yo me siento muy satisfecha de ver agricultores que han evolucionado. Me siento muy contenta de eso y es donde dices, ok, qué padre estás teniendo frutos, ¿no? Y el que podamos llegar hoy, por ejemplo, ProSteam ya está más encaminado hacia los supermercados, ya tenemos contratos directos, ya nos pueden encontrar en el anaquel, pues esa es una satisfacción tremenda. Excelente, pues muchísimas gracias, Gaby, que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Olmo, gusto saludarte y pues agradeciendo la invitación y por aquí nos seguimos viendo. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.